Hola, hola compañeros de pedagogía, estamos aquí nuevamente para terminar con lo que es nuestra materia que fue didáctica. Y de hoy pues felizmente vamos a terminar lo que viene siendo nuestro curso, esperando que esta materia la hayan aprendido bien o al menos sepan de qué trata esta parte de la pedagogía. Ya hemos visto, como vemos en materias anteriores, que la pedagogía, como todas las profesiones o todas las ciencias, se divide en varias partes. Es tan amplio con su campo de estudio, es tan amplio lo que viene siendo su objeto de estudio, que resulta entonces que tenemos que dividirla, tenemos que fraccionarla, para que cada una de estas partes o áreas de cada ciencia, de cada profesión, se aboque a una de las partes o uno de los elementos que conforman lo que viene siendo su conjunto, en este caso la educación. La ética, por ejemplo, por ejemplo, es un caso en donde nos ayuda a los maestros para poder implementar técnicas, métodos, recursos que hagan que nuestras clases no sean monótonas, sino que tengan esa diversidad, esa amplitud de formas de darla y no nos encajemos o nos encajonemos, perdón, en un solo tipo, en una sola manera de dar las clases. Mucho menos que los alumnos al rato nos puedan decir, pues que tal maestro siempre pasa con él lo mismo, siempre nada más nos dicta, siempre nada más se dedica a dar temas, siempre se dedica nada más a dar copias y después sacar resumen. La guía, por tanto, es una materia con veros que nos ayuda a nosotros para que a través de lo que vienen siendo sus métodos, sus técnicas y sus recursos, los maestros podamos dar la enseñanza y podamos facilitar el conocimiento. No todos los alumnos, incluyéndonos nosotros, poseen la misma capacidad para entender, para comprender lo que nos están transmitiendo, lo que están informando. Pero la didáctica tiene por objeto hacer que la enseñanza sea fácil, sea útil la podamos aprovechar. De esta manera vamos a ver el día de hoy los que son los exponentes de la didáctica. Todas las ciencias, compañeros, tienen a sus exponentes, a sus autores, aquellos especialistas, doctos en cada una de las materias, que en base a sus conocimientos, en base a su experiencia, dan sus puntos de vista, sus enfoques a lo que se conoce como el famoso conocimiento teórico, y que en su conjunto conforma lo que se llama la doctrina. Que la doctrina es el conjunto de investigaciones, de trabajos, de estudios, que especialistas, que expertos de una de las materias, llámese derecho, pedagogía, en este caso didáctica, economía o administración, exponen de manera lógica y congruente, por lo cual aceptamos lo que vienen siendo sus principios, sus postulados. De esta manera cada ciencia tiene a sus exponentes, tiene a sus grandes autores o investigadores que, reitero, en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, nos exponen sus puntos de vista, que son tan claros o son tan precisos que de manera lógica nosotros podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo con ellos, porque de alguna manera tratan de explicar los fenómenos propios de cada una de las ciencias. Por eso tenemos teóricos o tenemos pensadores o tenemos investigadores o tenemos científicos en cada una de las ciencias. Física los tiene, química los tiene, matemáticas los tiene, derecho también los tiene, la sociología los tiene, la psicología también, obviamente también la pedagogía. Y dentro de la pedagogía tenemos también a los grandes exponentes de la didáctica. Personas que con su criterio, con su experiencia, con su conocimiento, nos dan sus puntos de vista justamente sobre lo que es la didáctica. Y en base a todas estas ideas, que no necesariamente van en la misma dirección, que no necesariamente todas coinciden, van a constituir lo que viene siendo la doctrina. La doctrina, que son los estudios, las investigaciones o los trabajos que estas personas realizan y que nos permiten a nosotros ampliar por tanto nuestro criterio. En este caso, nuestro criterio pedagógico, nuestro criterio didáctico. Que, reitero, no necesariamente quiere decir que todos van a coincidir, que todos van a pensar de la misma manera, sino que inclusive hasta se contrapuntean. Es decir, que hay puntos de vista o doctrina que es diferente la una de la otra, que pueden sostener puntos de vista diferentes o tal vez se complementen. Tal vez un autor dice algo de cierta época de la década, vamos a decir que del siglo XIX, y que otro autor posiblemente del siglo XX o del siglo XXI complementa lo que había dicho ya esta persona hace cientos de años y que enriquece por tanto el pensamiento. Entonces ahora tenemos conocimiento empírico o tenemos teoría empírica, perdón, conocimiento
que nos permite poder ampliar lo que viene siendo nuestro criterio. Vaya pues, en esta última clase, en el último tema de lo que viene siendo la didáctica, ¿quiénes son los exponentes de esta materia? Aclarando, los que vamos a hablar, si bien son uno de los más famosos o son de los más conocidos, no necesariamente son los únicos o los últimos. Por razones de tiempo y por razones de nuestro curso, podemos hablar de la gran cantidad de autores de la didáctica, de exponentes de la didáctica, de teóricos de la didáctica. Pero con los que vamos a exponer, reitero, creo que es más que suficiente, independientemente de que quedan muchos, sin demeritarlos, sin menospreciarlos, sino que por razones de tiempo no resultaría sumamente difícil o imposible hablar de todos ellos. ¿Quiénes son los teóricos? ¿Quiénes son los exponentes o los autores dentro de la pedagogía, lo que viene siendo de la didáctica? Empezamos con uno de ellos que ya habíamos comentado en clases anteriores y que más o menos hemos visualizado. Juan Amos Comenio o simplemente Convenio. Juan Amos Comenio estableció que la didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando dicho pedagogo, llamado Juan Amos Comenio, lanza un libro denominado Didáctica Magna. Podemos decir que Juan Amos Comenio es el autor, el que le dio nombre a esta ciencia, y que con su obra Didáctica Magna, desde entonces se empieza a dar o a conocer esta ciencia con lo que viene siendo la didáctica. ¿Qué podemos decir de Juan Amos Comenio? Que Juan Amos Comenio estableció que la didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando dicho pedagogo protestante lanza un libro denominado Didáctica Magna. Y por el nombre que le puso Didáctica, desde entonces se le conoce y se desarrolló esta parte de la pedagogía que estamos aprendiendo, que es la didáctica. Otra aportación de Juan Amos Comenio es que por tanto es considerado el padre de la didáctica. Al darle el nombre, al bautizar pues a esta nueva rama de la pedagogía, a esta ciencia que forma parte de la pedagogía, se le considera por tanto como el padre de la didáctica. Fue un teólogo, es decir, un estudioso de Dios, una persona experta en temas de Dios. Fue filósofo y además fue pedagogo. Sostenía que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y un ser sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es animal ni tampoco es un hombre, es un niño. Para poder entender mejor esta idea, cabe recordar, compañeros, que durante mucho tiempo, antes de que apareciera Comenio, junto con Jacobo Rousseau, se consideró que los niños tenían la misma capacidad y la misma habilidad que los adultos. El niño no era sino más que un adulto pequeño, que por tanto podía captar, entender y por tanto castigarle como si fuera un adulto, porque al fin de cuentas digamos que es un adulto en un cuerpo de niño, pero que el niño por tanto no haya diferencia entre él y lo que viene siendo el adulto. Por tanto, los conocimientos, las materias o toda la educación podría manejarse como si fuera la de un adulto. Y en consecuencia, siendo él un adulto en cuerpo de niño, pues podría ser sometido a castigos corporales que después de todo entendería cuál era la razón de ser. Ese pensamiento ya superado, pero que al menos en estos siglos, estamos hablando del siglo XVII, años 1600, tuvo fuerte impacto. La humanidad evoluciona, la humanidad cambia. Ve cómo había un pensamiento muy cerrado en aquella época, sobre todo al estimar que el niño, insisto, para muchos no era sino más que un adulto, nada más que en un cuerpo pequeño. Y fue este teórico, este pedagogo, el que nos hizo ver que esto es una gran mentira, que los niños no pueden ser considerados como adultos, que los niños jamás pueden ser adultos, porque ellos tienen sus propias leyes y tienen su propia evolución. Y en consecuencia no podemos pensar y someter a un niño lo mismo que fuera a un adulto. Estamos viendo cómo poco se va desentrañando la figura del educante, cómo poco se va visualizando y ampliando el concepto que se tiene de cada uno de los elementos de lo que viene siendo la pedagogía. Una de las grandes aportaciones de Juan Amos Comenio es que es considerado el padre de la didáctica y que él sostuvo
que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y que está sujeto a sus propias leyes y a su propia evolución. Y confirmaba y afirmaba de forma categórica al decir, el niño no es un animal, ni mucho menos es un hombre, simplemente es un niño. Es decir, hay que tomar en cuenta que el niño tiene sus propias leyes, su propia evolución, que no debemos por tanto de comparar o de estimar que tiene más características o cualidades o aptitudes que un adulto. Al niño hay que irlo conociendo para que él, de acuerdo a sus leyes evolutivas, vaya también aprendiendo, pero bajo un sistema propio de niños y bajo no un sistema de adultos. Este pensamiento, vuelvo a repetir, que hoy quizás lo entendemos muy claro, muy lógico, ubicémonos en la época era que vivía Comenio. Comenio viene siendo parte de la Edad Media, final de la Edad Media. Recordamos que la Edad Media vivió el llamado oscurantismo, así que culturalmente no hubo avance ni en las ciencias, ni en el arte, ni en la cultura en general. Que en realidad vivió un atraso considerable. Tan es así que así como se tenía esta idea de que el niño no era sino más que un adulto, también se tenía la idea de que la Tierra era el centro del universo, de que todos los planetas, incluyendo al Sol, giraban en torno a la Tierra por ser el centro del universo o al nuestro sistema solar. Y recordemos que en aquel tiempo se prohibía todo aquello que contradijera la palabra de Dios. Y también se condenaba a todo aquel que trataba de hacer investigaciones. Recordemos que Leonardo da Vinci, para poder dibujar el cuerpo humano por dentro, internamente, cómo estaba constituido, dada su curiosidad o su anhelo de saber, lo tuvo que hacer sigilosamente, clandestinamente, en las madrugadas, sin que nadie se enterara, precisamente para evitar que lo castigaran y más que nada lo condenaran a la muerte por apóstata, por hereje, por increyente, por ateo y lo que tú quieras. Él pagaba, Leonardo da Vinci, a sus fieles, les daba dinero para que sacaran cadáveres del campo santo y se los llevaran a los sótanos de su habitación y él ahí, pues en lo oscuro, en la noche, en la madrugada, se ponía por tanto a abrir los cuerpos y a ver cómo estaban configurados por eso y a dibujarlos. Entonces por eso no nos extrañe el pensamiento que existía y el Comenio, a través de su pensamiento claro, nos vino a establecer y nos vino a decir que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y que el niño por tanto está sujeto a sus propias leyes y a su propia evolución. Niño ni es un animal ni un hombre, simplemente es un niño. Vamos viendo cómo el pensamiento pedagógico y el estudio sobre el educando está evolucionando, está dando un giro, como decimos ahora, de 360 grados para entender un mejor concepto de lo que es el proceso de aprendizaje y obviamente lo que son parte de sus elementos o integrantes como es el famoso educando. De igual manera, Juan Amos Comenio decía que las clases sociales altas tenían acceso al arte, a la política, a la filosofía y a la historia. Las clases sociales medias o clases sociales bajas aprendían oficios en los talleres. Es decir, ya se visualiza la distinción de clases sociales no solamente en cuanto a su riqueza, que es el concepto que nosotros siempre evocamos cuando hablamos de clases sociales, que los de arriba son los ricos, son los potentados, los que tienen el dinero, y que los de abajo pues, son los pobres, los que tienen absolutamente nada. Y este pensamiento, esta idea, pues todos la tenemos y la tenemos bien clara. Pero otra aportación que hizo Comenio es que esta diferenciación de clases sociales no solo se refleja o no solo se ve en cuanto al dinero, en cuanto a la fortuna, en cuanto al patrimonio, sino que incluso también se ve en cuanto a la educación. Mientras las clases sociales altas tienen privilegios, dentro de estos privilegios es que ellos sí tienen acceso a la educación, tienen acceso al conocimiento de lo que viene siendo la política, el arte, la filosofía y la historia. Conocimientos que no tienen acceso a las clases débiles, las clases bajas, las clases pobres, porque a ellos más que darles conocimiento, se les enseña aspectos prácticos como son los oficios.
Si usted ya llevó historia, creación, o evolución de la historia de la educación, sabrá que esta situación se manejó entre los hebreos, entre los hindús, entre lo que viene siendo los egipcios, entre los chinos, y todas las grandes culturas de la antigüedad. Grecia, Roma, no sería como los máximos exponentes de esta llamada Edad Antigua, que económicamente se conoce como el esclavismo, donde ya se visualiza esta división de clases, la de los conquistadores y los conquistados, la de los amos y señores en contra de los esclavos, y en donde obviamente dentro de estos grupos, llámese hindús, llámese hebreos, llámese egipcios, había distinción de clases sociales. Y usted recordará que en estas culturas había escuelas diferentes, escuelas superiores de educación superior y escuelas elementales. Escuelas superiores solamente iban los hijos de los nobles, lo que conocemos como aristocracia. Las elementales iba el pueblo y la educación que se daba en uno y en otro era completamente diferente. Al igual como Comenio lo manifiesta, mientras en las escuelas superiores se preparaba, se capacitaba a los hijos de los nobles en lo que viene siendo la función pública y la función privada, en las escuelas elementales estaba eso, conocimientos elementales, básicos, y sobre todo se preparaba para la guerra a lo que era el pueblo, a lo que venía siendo la clase social baja. Bueno, otra aportación que quizás hoy lo entendemos, pero que Comenio nos vino a ir viendo estos progresos, estos procesos de evolución de la educación a través del educando, es que decía, y esto lo vimos en Historia Creación Universal, si es que ya la llevó y si la tuvo con algún maestro, que las clases sociales altas tenían acceso al arte, a la política, a la filosofía, a la historia. En tanto las clases sociales medias o las clases sociales bajas solamente tenían acceso para aprender un oficio en los talleres. Por tanto, se hace notar algo que nosotros tenemos que tener bien presente, que las clases sociales no solamente se distinguen o se establecen por lo que viene siendo su bonanza económica, su aspecto económico de dinero, como todos lo visualizamos, y esto es válido. Pero Comenio nos hace ver que esta diferenciación de clases sociales no solo se ve desde la óptica del dinero, desde la óptica del patrimonio, sino también desde la óptica de la preparación del conocimiento de las clases sociales. Y a través de la materia historia de la educación, pues vimos que esto es cierto, sobre todo en la llamada Edad Antigua, con grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, donde por lo general había dos tipos de escuelas. De hecho, entre los aztecas, si es que también llevó historia de educación en México, se dio esta misma situación. Primero tenían el Tepochcali, y luego tenían el Cuicacal, donde se iba la nobleza y en donde iba todo el pueblo en general, pero sin que él pudiera ir a la otra escuela. Esas son algunas aportaciones de Comenio, mas no las únicas. ¿Qué más nos dice Comenio? Comenio plantea lo que es el ideal pansófico o utopía comeniana, que hay que enseñar todo a todos, y propone un conjunto de reglas, pautas o normas en las que muestra cómo lograrlo. Permiten que la enseñanza sea eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. Comenio, comparos como todo gran humanista, propone que la educación no solamente sea exclusiva, no solamente sea de unos cuantos, sino en razón a su nobleza, en razón a su estirpe de clase social. Su educación debe ser para todos. Y quizás lo más importante es que él establece una serie de métodos, una serie de reglas, de normas, en las que muestra cómo lograrlo. Porque enseñar, hay que enseñar de todo a todos. Fíjate cómo en tres palabras nos engloba todo un pensamiento muy claro, muy explícito. Hay que enseñar de todo. Es decir, no nada más hay que limitarnos a lo que nos gusta, a lo que nos agrada. Algo que se debate mucho en la pedagogía es eso. Bueno, si nosotros, desde que somos niños, hay materias que no nos gustan, que no nos agradan, ¿por qué habremos de darle al niño, al joven, al adulto, las materias que no le gustan? Vamos a darle mejor
las materias, únicamente aquellas que le agradan, y que no tome las que no le gustan. Y de esta manera pueda estar el alumno, el niño o el joven a gusto, contento por llevar las materias que le agradan. Ejemplo, si no entiendo u odio las matemáticas, pues posiblemente yo sería feliz si en todo lo que viene siendo mi preparación no me dan para nada matemáticas. Si yo al revés soy el que odio la historia y no me gusta la historia, yo sería inmensamente feliz que en mi preparación académica jamás se me diera historia o se me diera geografía. Entonces él habla de que hay que enseñar de todo, como actualmente se maneja. Llevamos ciencias sociales, llevamos ciencias naturales, llevamos ciencias del idioma, lingüísticas, llevamos tecnologías, llevamos todo. Física, química, biología, historia, español, compañeros, llevamos pues de todo. Y él decía que no solamente hay que enseñar de todo, sino que hay que enseñar a todos, compañeros. Fíjate qué hermosa frase que engloba todo. Para Comenio y su llamada utopía comeniana, es decir, su sueño de la educación, es que enseñar es enseñar todo a todos. Y además propone una serie de reglas, empieza a regularizar la educación, empieza a establecer normas bajo las cuales habrá de sujetarse la educación y que además estas normas van a permitir lograr enseñar todo a todos y permiten que la enseñanza sea eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. Más que accesible, porque lo estamos viendo, que la educación durante mucho tiempo en la Edad Antigua, en la Edad Media, solo estaba reservada de forma exclusiva a los hijos de los nobles, a la nobleza, a la clase pudiente. Y el pueblo, pues se jódase nada más con darle conocimientos elementales o prepararlo para los oficios, precisamente para lo que viene siendo la guerra. Sino que ahora lo más importante es el convenio, con su método, con sus reglas, va a permitir que la enseñanza sea eficaz. Algo, compañeros, que a pesar de los siglos no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. Desde mi punto de vista, obviamente que puedo estar equivocado, porque vivimos 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria y 3 o 4 de licenciatura, y no se aprende y no se aprende. Realmente en 30 años como maestro, lo decir con mucha tristeza, que los alumnos difícilmente aprenden, que los alumnos difícilmente entienden que en la escuela es para aprender y para adquirir nuevos conocimientos, es para enriquecer lo que ya está dado, para crear nuevas teorías, nuevos pensamientos. Te lo pongo en economía. En economía ya tiene tiempo que se habla del socialismo y del capitalismo. Y no se ha creado ningún nuevo pensamiento, ningún nuevo enfoque teórico práctico sobre la economía. Se sigue debatiendo sobre el comunismo y el capitalismo. Sigue debatiendo sobre el capitalismo como el modo de producción que es el viable o que al menos ha prevalecido sobre el socialismo. Pero se hace notar las grandes desventajas que ofrece el capitalismo si seguimos bajo este régimen económico. Pues desde Carlos Marx, desde Adam Smith, desde John Maynard Keynes, no se han aportado nuevas ideas o nuevos conocimientos para generar otro tipo de conocimientos. He aquí, en una forma muy clara, muy escueta y solamente en 3 palabras, enseñar todo a todos, nos propone Comenio su idea, su concepto de lo que es la didáctica, lo que es ser la pedagogía, lo que es ser el conocimiento, tanto la enseñanza como lo que viene siendo el aprendizaje. Comenio no solamente aporta estas ideas, el Comenio nomás nos dice que para lograr la organización de la escuela y así llegar a ser posible el ideal pansófico, es decir, enseñar todo a todos, propone una serie de dispositivos duros, los cuales dan estructura y marcan los límites de los procesos de aprendizaje, que son la simultaneidad y la gradualidad. Comenio, ya dijimos, establece reglas, establece normas, para que en base a esto podamos tener métodos eficaces que permitan que el educando realmente pueda aprender. Porque tenemos que enseñar de todo a todos, compañeros. Y para tal situación establece, propone una serie de dispositivos duros que son la simultaneidad y la gradualidad, los cuales van a dar estructura y marcan los límites de los procesos de aprendizaje. No solo establece
que los niños ni son animales, sino que son simplemente personas con sus características propias, con su propia evolución. No solo establece que no debemos de ver al niño como un adulto y quitar ese mito o esa leyenda que durante siglos y siglos se manejó, que el niño no era sino más que un adulto pequeño, que no era sino más que un adulto puesto en un cuerpo de niño, pero que al final adulto y niño tienen las mismas capacidades o las mismas habilidades de aprendizaje. Nos habla de estos dispositivos duros que son la simultaneidad y la gradualidad, con los cuales le vamos a dar estructura y vamos a marcar los límites de los procesos de aprendizaje. Y vamos a dar, por tanto, una organización del sistema educativo más que de la escuela. Digo, hablando en términos actuales, en términos reales. ¿Qué es la simultaneidad? La simultaneidad se enseña a un grupo. Al mismo tiempo, varias escuelas haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez y lo ordena de alguna manera. Fíjate cómo desde entonces Convenio nos empieza a hablar que para que todos aprendan de todo, debemos de establecer una simultaneidad, es decir, que los grupos se les enseñe lo mismo a esos grupos. Y los grupos, vamos a ponerlos en términos actuales, los grupos de primaria de Nuevo León y los grupos de primaria de Zacatecas, los grupos de primaria de la Ciudad de México y los grupos de primaria de Yucatán o de Quintana Roo, para que no se sientan ofendidas ustedes, compañeras, que son de ese lugar, al contrario, nada más lo tomemos en cuenta, pues lleven el mismo conocimiento, la misma enseñanza, las mismas planes y programas de estudio actualizando el pensamiento de Convenio. Recordemos que en aquel tiempo, si usted vio historia de educación antigua, historia de educación tanto universal como en México, había esa diferenciación, había esa separación de conocimientos. Pero Convenio nos viene a enseñar, y como a la fecha se mantiene, pues que el conocimiento debe ser igualito para todos. Todos los alumnos de educación básica están sujetos al mismo conocimiento, a las mismas materias. De hecho, a nivel de licenciatura, como lo comentamos cuando usted y yo nos conocíamos o nos empezamos a conocer, pues que en sí las universidades tienen la famosa libertad de cátedra, donde hay diversidad de materias, hay diversidad de contenidos, y que alguna vez ustedes me aportaron que se llevaba en tales escuelas, en todo esto. Pero en esencia, viene siendo lo mismo. Si cambian dos o tres materias, pues ya nada más es el nombre. No es tanto la materia, sino el nombre, que se hace más llamativo, más atractivo, lo que usted quiera. Y esto es lo que provoca que en un momento determinado la enseñanza o las carreras pueden ser más atractivas. Pero ya Convenio, desde la Edad Media, desde finales de la Edad Media, nos hace ver eso, que se enseña a un grupo al mismo tiempo. Va a escuelas haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez y lo ordena de alguna manera. Si todas las escuelas, hablemos en términos actuales, del país, de todas las primarias, de todo el territorio republicano, llevan las mismas materias, la enseñanza está llegando a todos. Y de igual manera todos están haciendo lo mismo, todos están aprendiendo lo mismo y por tanto estamos llevando un orden, una estructura, una organización a lo que viene siendo la escuela. Eso es en cuanto a la simplicidad. Respecto a la gradualidad, consiste en establecer distintas formas de agrupación de las personas, parte esencial del proceso educativo. Hoy sabemos que existe la educación básica. La educación básica está conformada como lo que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Es decir, tenemos grupos, tenemos diversas formas de agrupación. Aquí tenemos el preescolar de 4 a 6 años. Tenemos la primaria de 6 a 12 años. Tenemos la secundaria de 12 a 15 años, que es educación básica. Luego viene la educación media. Y la educación media es justamente eso, la secundaria de los 12 a los 15 años, dentro de la básica. Y viene la media superior, que es el bachillerato o la preparatoria, de los 15 a los 18 años. Luego nos viene la licenciatura, que por ejemplo es de los 18 a lo que vienen siendo los 21, los 22 años, segundos años de la carrera. Que teóricamente así se establece, así se divide. Pero que por X razones, algunos alumnos lo adelantan, algunos lo atrasan. Pero eso no impide que la educación se esté agrupada, que la educación se dé, por tanto, por grados, por niveles.
y que en base a esos grados, a esos dos niveles, se va conformando, se va solidificando lo que viene siendo un sistema educativo dentro de lo que viene siendo un país o una zona. Y como ya Comenio empieza a darle orden, empieza a darle estructura, empieza a establecer límites de cómo impartir la educación, considerando la evolución del ser humano, considerando sus etapas que hoy ya las conocemos y que hoy las ampliamos y que te las he mencionado mucho, que son la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez, y que representa lo que vienen siendo los adultos mayores a través de lo que es la vejez, la senectud, de la senectud lo que viene siendo la ancianidad y por último la longevidad. Que aunque no todos los autores coinciden en esta clasificación y menos en cuanto de qué edad a qué edad, sí al menos le estamos dando la razón a Comenio. Y que aunque teóricamente hemos hablado que primaria es de 6 a 12 años, que es la regla, puede haber excepciones por razones obvias, porque por X razones puede ser que alumnos se adelanten o bien alumnos se atrasen, pero que en esencia eso es la gradualidad. Distintas formas de agrupación o formación de grupos de las personas y que son parte esencial de lo que viene siendo el proceso educativo. De igual manera, Comenio nos aporta otra idea más, otro pensamiento más sobre la educación. Nos dice que es importante el tema de control y de vigilancia. A lo que se critica todavía mucho a la escuela tradicional es el control y la vigilancia. Y Comenio, a pesar de que viene a ser uno de los innovadores de la educación, uno de los que viene a sentar las bases llamada escuela nueva o escuela dinámica, dice que es importante el tema de control y de vigilancia, es decir, que los maestros controlan al grupo de alumnos, los directivos controlan al grupo de docentes y los supervisores controlan a los directivos. Es decir, para que haya un buen funcionamiento, un buen engrane de educación, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, tenemos que estar bajo supervisión y vigilancia, desde las autoridades hasta el fin siendo los alumnos. Y es así como los maestros controlan al grupo de alumnos, los directivos a su vez controlan al grupo de docentes. Y los supervisores, y las autoridades en este caso, y actualizando este concepto, la SEP, va a controlar a lo que vienen siendo los directivos. Y es así como se maneja la educación. Porque como lo verás en política educativa, lo verás en legislación educativa, en la llamada pedagogía normativa, la educación, compañeros, es un proceso, es un fenómeno que está regulado por las leyes y por las autoridades. Es un fenómeno, es un proceso que no queda al capricho, al arbitrio, a las ideas o al pensamiento, ni de las autoridades, ni mucho menos al capricho de los directivos. Serán dueños de las escuelas, serán propietarios de las escuelas, serán los amos y señores del dinero que han puesto lo que viene siendo una escuela. Pero eso no les impide o no es razón para que ellos hagan con lo que quieran en su escuela. Ellos te tienen que sujetar a las disposiciones que marca la SEP, que señala la SEP. Los maestros de igual manera. La educación no queda a nuestro capricho, no queda a nuestro criterio, no queda a nuestra forma de ser, de pensar, sino que estamos sujetos a todo un plan, a todo un programa de estudio que tenemos que acatar, que tenemos que hacer, que tenemos que amoldar, pero que tenemos que seguir para poder transmitir lo que es siendo el conocimiento. De igual manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje no queda mucho menos al capricho del educando, de los alumnos. Y dicho con respeto, mucho menos al capricho de los padres de familia, que como tú bien sabes, hoy se organizan, sostienen sus asociaciones de familia y que constituyen muchas veces una especie de grupo de poder o de presión dentro de las escuelas. Pues serán muy padres de familia y lo decimos con mucho respeto, con mucha sentido de responsabilidad, pero ni tampoco ellos pueden establecer lineamientos o reglas en beneficio aparentemente de sus hijos, porque cada uno tiene sus puntos de vista y cada uno por tanto puede como directivos fijar reglas, como maestros determinar también procedimientos y como es de familia pues tener también alguna normatividad. Pero la educación no es eso, la educación queda sujeta a lo que dice la autoridad, a lo que nos dicen las leyes. Concretamente, en materia de educación, los principios de nuestra educación están contenidos en el artículo tercero
constitucional. Ahí está la esencia de la educación en nuestro país. Y aunque es muy amplio este artículo, de todos modos es difícil que contenga los detalles, que contenga los pormenores de las disposiciones que establece este artículo. Ejemplo, el artículo tercero establece que los particulares pueden ser apoyo del gobierno para también dar estudios. Y para tal efecto requieren que los particulares tengan el permiso o la autorización de la SEP. Y por tanto sus estudios sean oficiales. Muy bien, el artículo tercero, que es muy amplio, nos señala que los particulares pueden impartir educación, como es el caso de CETEC, como es el caso de Lucerna, como es el caso de tantas escuelas que pues ahí usted téngalas en mente, que son las escuelas privadas, las escuelas particulares. El artículo tercero, muy amplio que es insuficiente para poder detallar y decirnos cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos, ante qué autoridades y qué tiempo nos va a llevar a hacer este trámite. Entonces, del artículo tercero deriva una ley reglamentaria, que es la Ley General de la Educación, donde se establecen y se detallan y se precisan lo que el artículo tercero nos dice. El artículo tercero engloba de forma general. Y la ley reglamentaria, en este caso la Ley General de Educación, nos viene a detallar ese tipo de contenidos, nos viene a precisar. Y luego nos viene el manual de organización de la SEP, sin olvidar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en donde nos señala las funciones, las atribuciones, las competencias que tiene propiamente la SEP. Pero todo esto es materia de llamada pedagogía normativa, de llamada legislación educativa y también de la política educativa. ¿Por qué? Estamos viendo que la educación, compañeros, es un proceso muy complejo, que abarca, por tanto, el conocimiento, como es de la administración, para organizar una escuela, como es la pedagogía normativa, las leyes a las cuales estamos sujetos. Y todo esto, por tanto, implica el conocimiento de un maestro. Pues ve la importancia de este pensamiento de Comenio. Era a pesar de pertenecer a la llamada Edad Media, al famoso oscurantismo, donde no hubo no avance, no hubo progreso, ella de forma clara o preclara ya nos empieza a visualizar lo que hoy viene siendo la educación, que hoy lo entendemos perfectamente, pero para poderlo entender en su esencia, en su origen, pues hay que contextualizar, hay que tratar de remitirnos la época que Comenio vivió, donde estos principios posiblemente eran desconocidos, donde la educación, gracias a estos pensadores, a estos doctrinarios, no se empiezan a fijar los lineamientos de la educación contemporánea. Otro de los didácticos, por así decirlo, de los autores de la didáctica, mejor dicho, grandes pensadores que ha dado la didáctica, tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que los que conocemos historia, o los que hemos visto historia, o los que conocemos política y demás ciencias, Jacobo Rousseau pues, es un viejo conocido. Son los grandes filósofos, los grandes iluministas que florecieron en lo que viene siendo el final de la edad moderna, con la famosa Ilustración o el siglo de las luces. A pesar de ser un filósofo, un gran sociólogo con su famosa obra El contrato social, que es mucho de comentar y un texto clásico en las ciencias sociales, Rousseau también nos habla de la educación y ya lo vamos a explicar. La educación no es una ciencia pura. La educación, como todas las ciencias, forma parte de un mundo llamado sociedad, de un mundo llamado cultura. Por tanto, como parte de la sociedad, no solamente es materia exclusiva de un pedagogo. Te vienen los sociólogos, te vienen los psicólogos, te vienen los abogados, y desde su punto de vista enriquecen el conocimiento de la educación y amplían nuestro criterio, los que se supone nos abocamos solamente a un aspecto del fenómeno social o de la sociedad que es la educación. Ellos se dedican en general a todo. Un sociólogo no solamente estudia la educación, estudia también la cultura en general, estudia la delincuencia, estudia los problemas. Pero en fin, Jacobo Rousseau, compañeros, apunta a la necesidad de replantear los métodos de enseñanza imperantes, que consideran al niño como si fuera un adulto, más asumiendo con ello que comparten intereses, habilidades, necesidades y capacidades. Ahora Rousseau viene a complementar el pensamiento de Comenio. Ya Comenio nos hace ver que el niño
no es un adulto, no es un cuerpo que tiene a un adulto. No solamente eso, sino que ahora Rousseau lo complementa diciendo que en base a esta situación de que el niño es muy diferente al adulto, tenemos que hacer métodos, técnicas que consideren al niño no como un adulto, sino como lo que es como un niño. Por tanto, habrá que establecer métodos, técnicas, recursos apropiados y adecuados a lo que viene siendo un niño. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en el preescolar a los niños se les enseñan rondas infantiles. Difícilmente las rondas infantiles pueden darse a nivel de licenciatura, a nivel preparatoria. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado, pero son muy útiles, son muy prácticas en lo que se refiere a lo que viene siendo los niños. O el preescolar. A los niños en preescolar se les enseña el famoso, los títeres o las marionetas o el famoso teatro, donde el maestro y los alumnos hacen sus títeres, bien sea con bolsas de papel, bien sea con calcetines o cualquier otra cosa, y hacen ahí sus obras de representación. Obviamente esta forma de enseñanza, este método de enseñanza, pues evidentemente lo vamos a dar a nivel licenciatura, a nivel preparatoria, donde ya la mentalidad, la conceptualización, la cognición del educando es muy diferente al que siente el niño. Pero Rousseau, o al menos en la época de ellos, de Rousseau y de Comenio, pues aún no se visualizaba esto, aún no se concebía. Bueno, lo mismo, se entendía que el niño era igual que el adulto, y por tanto la enseñanza del adulto tenía que ser igual a la del niño. Y ellos pues, vienen a poner en tela de juicio esa conceptualización. Y Comenio, ya lo hemos dicho, nos hace ver que esto no debe de ser o no es posible, porque el niño tiene sus propias leyes y su propia evolución. Y ahora Rousseau nos viene a complementar ese pensamiento diciendo no solo eso, sino también debe establecerse métodos, técnicas adecuadas a lo que viene siendo el niño. No se nos olvide que Jacobo Rousseau también publicó el llamado libro conocido como Emilio o Tratado del Niño Maltratado, donde viene a ampliar esta visión, esta nueva visión, este nuevo enfoque de lo que viene siendo el educando, al menos en sus primeros años, y la forma de considerarlo y la forma de no tratarlo como si fuera un adulto mayor. Un exponente más, además también Rousseau aplicó, perdón, la psicología, compañeros, en la educación. Se puso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo experimental, la sabiduría como valor indispensable en la vida humana. Perdón, este no es Rousseau, este es Juan Luis Vives. Juan Luis Vives, otro de los teóricos, de los exponentes de la didáctica, él aplicó la psicología en la educación, Juan Luis Vives. Se opuso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo, el que va, recordemos, de lo particular a lo general y experimental, el que obviamente utiliza experimentos para demostrar sus principios. La sabiduría como valor indispensable en la vida humana, compañeros. La educación nos permite ser sabios, pero esto no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Un sabio es una persona que tiene conocimiento de todo, sin ánimo de llamarle y ser el todólogo. Pero la universidad de la educación y el conocimiento es amplio. Desde que estamos en primaria llevamos una gran cantidad de conocimientos. Español, ciencias naturales, historia y no sé cuántas cosas más. Eso nos permite que con el tiempo, que mismo se repite en la primaria, en la secundaria, con una diversidad de materias, podamos aspirar a algo muy importante en la vida humana, que es la sabiduría, el conocimiento. A menos esto lo dijo también Juan Luis Vives. Otro componente de la didáctica de la pedagogía es Juan Enrique Pestalozzi. Juan Enrique Pestalozzi establece que para los métodos o las técnicas que deben de seguirse son los siguientes. Para la enseñanza de los números hay que enseñar las relaciones métricas y las relaciones numéricas. Para la enseñanza de la forma hay que enseñar el observar, el medir, el dibujar y el escribir. Y para la enseñanza del lenguaje hay que establecer conversaciones sencillas, siendo de palabra para luego trabajar con palabras y con frases. Es decir, Pestalozzi desarrolla la conceptualización que Rousseau nos había dicho, crear métodos propias, adecuadas al niño. Y que Comenio ya nos había dicho
que los niños tienen sus propias leyes y su propio proceso evolutivo. Ahora Pestalozzi nos viene a recomendar cuáles sean los métodos adecuados para que el niño pudiera aprender conforme a sus capacidades y conforme a sus características de niño. Y así es que para la enseñanza del lenguaje, pues un método muy claro es las conversaciones sencillas, la plática de ellos, y que hoy complementamos de otra manera en términos actuales. ¿Por qué muchos no sabemos redactar y por qué muchos no sabemos hablar en público? Porque hablamos muy corto, porque nuestro lenguaje con nuestras gentes con las cuales nos rodeamos es muy pequeño. Pues si tenemos conversaciones amplias, leyendo y leyendo mucho, ampliaremos lo que viene siendo nuestro conocimiento. Al menos este es el pensamiento de Pestalozzi. Un exponente de la didáctica y por tanto de la pedagogía es Juan Federico Herbart. Juan Federico Herbart, entre otras muchas cosas, no es lo único que expusieron. Reitero, por razón de nuestro cuatrimestre y por razón del tiempo, nos resulta difícil profundizar, ampliar no solamente con ellos, sino inclusive a muchos otros que no los pudimos poner en cuenta, no porque no sean importantes como un Paulo Freire, sino por razones de tiempo. Juan Federico Herbart nos dice que la primera formación social que recibe el niño es la familia. El maestro debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje. Considera al maestro como un artista cuya misión es educar. Fíjate qué conceptos interesantes nos da y nos habla sobre lo que somos los maestros. Dice que el maestro debe poseer carisma, debe tener personalidad para generar interés en el aprendizaje. Y esto es muy importante, jóvenes. Ya es muy triste ver cómo los maestros, me incluyo yo, obviamente no hablo de otros, hablo inclusive de mí, primero el burro, luego la demás gente que nos burla, cómo hemos perdido, pues inclusive nuestra forma de vestir. Ya la mayoría vamos a las escuelas con tenis, pantalón de mezclilla y vamos más que de forma casual, de forma informal. Toda la imagen que damos al niño, pues es que no hay una personalidad. Ya no es el clásico maestro de corbata, de saco, elegante, bonito, la maestra con su zapatilla, con su traje sastre, sino que ya vamos, pues, como vestimos diariamente. Y hemos llegado a esos límites que por tanto no estamos forjando interés en el aprendizaje. El niño nos ve y bueno, ¿para qué soy maestro si de todos modos andan igual que nosotros? Entonces, fíjate cómo Herbart, nos hace ver que el maestro debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje. Considera al maestro como un artista cuya misión por tanto debe ser la educación o ser. Otro más es Federico Froebel. Federico Froebel nos dice, entre otras muchas cosas, lo siguiente. La educación comienza en la niñez y es ahí donde recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura, en el mundo de la sociedad, de la creatividad y el servicio a los demás. Es decir, ampliamos la visión del niño. El niño tiene su visión muy corta, que es su familia, sus padres, y hasta ahí queda. Pero a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, introducimos al niño en el mundo de la cultura, y no solo de la cultura, del conocimiento de la sociedad, de la creatividad y el servicio a los demás, los valores, la llamada educación formativa. La educación se debe dar en un ambiente de amor y libertad, el empleo de la educación para asegurar la libertad de las personas. Ya nos decían por ahí Carlos Marx, si no más recuerdo, que el conocimiento nos hará libres, que el conocimiento permitirá que los seres humanos podamos ser libres en todo momento y no ser esclavos de otras personas. Ya el señor Froebel nos enseña un aspecto más filosófico, más político de lo que es la enseñanza. El empleo de la educación para el desarrollo de la libertad de las personas. A través del conocimiento, yo puedo ser libre no solamente físicamente, sino libre en cuanto al aspecto del pensar, en cuanto al aspecto de decir, no se nos olvide. La humanidad vivió una etapa llamada Edad Media, donde quedamos esclavizados a los dogmas y a las creencias religiosas, donde no podíamos opinar ni decir cosas distintas a lo que nos decía la iglesia, lo que nos decía la palabra de Dios, y por tanto el conocimiento quedó limitado, quedó restringido.
Y ahora Froebel, quizás en base a estas experiencias, a esto que hemos conocido como la Edad Media y el oscurantismo, nos viene a señalar la importancia de la educación, que es desarrollar la libertad de las personas. Celestino Freinet o Celestín Freinet, pido una disculpa porque todavía hay muchos más pedagogos, didactas, que nos vienen a aportar ideas, conocimientos sobre lo que viene siendo la educación. Freinet nos dice que él dedicó su vida a crear una escuela distinta que interese a los niños, moderna, una escuela por la vida, para la vida y por el trabajo. Se oye bonito, una escuela por la vida, para la vida y por el trabajo. Freinet demostró ser un gran pedagogo, pues utilizó distintas técnicas para poder educar de una manera óptima a sus alumnos. La libertad del trabajo del niño es uno de los principios que Freinet desarrolló. El niño debía de tener los medios para poder hacer uso de su libertad. Ve cómo el concepto de educación en los niños se empieza a florecer, empieza a cambiar, se empieza a enriquecer. Justamente porque ya no nada más se ve la transmisión de conocimientos, sino que ahora junto con Froebel nos viene a precisar que la educación también debe de tender a la libertad, a lo que viene siendo la búsqueda de libertad por parte de niños. Pues compañeras, con esto terminamos nuestro curso, espero les haya gustado, les haya agradado. Nos estamos viendo, por tanto, en unos segundos en Zoom para ver lo de tu examen, para ver lo de tu proceso y cualquier duda, cualquier aclaración. Y pues te amenazo, porque aparentemente el siguiente curso, que inicia la próxima semana, pues entraremos con una nueva materia que es el Sistema Educativo Nacional. Ahí jóvenes, las dejo. Nos estamos viendo la próxima, perdón, en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cuanta cosa sea necesaria. Nos vemos en Zoom en unos segundos.